Nosotros somos estudiantes de la Universidad San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Noroccidente CUNOROC, en la carrera de médico y cirujano, actualmente cursando el tercer año. Por parte de la Unidad Didáctica de Salud Pública 3, en este video les explicaremos las herramientas de riesgo en desastres. En la pantalla podrán observar el listado de integrantes que serán partícipes de dicha actividad. Vamos a empezar hablando del ciclo de desastres. El ciclo de desastres es una herramienta que nos va a enseñar cómo actuar si llegara a ocurrir un desastre natural. Cuenta con 3 fases: la preparación, mitigación y respuesta al desastre, que también reciben los nombres de antes, durante y después de un desastre. La fase de preparación, prácticamente esta ocurre previo al desastre natural. Y en esta fase podremos encontrar actividades como lo son la prevención y la mitigación, es decir, prepararnos para un desastre natural. En la fase de mitigación, esta ocurre durante el desastre natural. Aquí se realizan actividades como, por ejemplo, la búsqueda y rescate de las personas que hayan sido afectadas o la evacuación de las personas que hayan sido afectadas por el desastre natural. Y tenemos también lo que es la respuesta al desastre, la cual son actividades que se realizan después de ocurrido el desastre. Y en estas podemos mencionar la atención médica que se le debe de brindar a las personas, y también lo que es el cómo actuar después de que haya ocurrido un desastre natural y las prevenciones que se deben de tener para no sufrir algún daño debido a las alteraciones que haya causado este desastre natural. Importancia del ciclo de desastres. Su importancia radica básicamente en que es un sistema de organización, preparación y predicción de desastres naturales que pueden poner en peligro la vida de toda una población. Ahora bien, ¿pero en qué casos se puede utilizar el ciclo de desastres? Bien, el ciclo de desastres se utiliza en todos los casos de desastres naturales, como una avalancha, fenómenos atmosféricos, ola de calor, granizo, sequía, huracanes y tormentas, por mencionar algunos de estos desastres que han contribuido a poner en peligro la vida de la población de Guatemala. Me corresponde hablarles de 2 situaciones en las cuales podemos aplicar el ciclo de desastres, y es acerca de deslaves e inundaciones, en donde es importante, en el sentido de deslaves, es importante evitar construir viviendas en laderas o orillas del barranco, hacer una evaluación previa del terreno y también construir viviendas con materiales pesados. Si el deslizamiento ocurre en un área transitoria de vehículos, es importante que las personas ya no crucen esta área afectada, se guíen siempre de las señales de tránsito y den aviso inmediatamente a las autoridades. Si una vivienda fue afectada, ya sea por un deslave o una inundación, es importante mantenerse alejada del área, saber a dónde acudir y habitar nuevamente en las viviendas si las autoridades así lo indican. En el caso de deslaves, es importante fomentar la reforestación de estas áreas que comúnmente están presentando deslizamientos. En las inundaciones es importante que las personas sepan a dónde acudir al momento de ser albergadas en algún centro temporal, mantener siempre la calma y asegurarse de que la casa, al momento de volverla a habitar, esta ya esté libre de riesgos. Y otra cosa muy importante, tener nuestra mochila a las 72 horas. Mapa de riesgos. ¿Qué es un mapa de riesgos? Es un dibujo o una maqueta de la comunidad. Es una representación de las características de una comunidad, un barrio o un determinado sector, con información referente a los peligros y vulnerabilidades existentes. Muestra elementos o lugares potencialmente peligrosos, tales como volcanes cercanos, zonas que se pueden inundar o pastizales muy secos que pueden incendiarse. También muestra todos los recursos como personas y cosas que pueden ayudar a la comunidad a prepararse y protegerse, como lo puede ser la estación de bomberos. Bueno, ahora vamos a hablar de cuál es la utilidad o para qué sirve un mapa de riesgos. Bueno, el principal objetivo de un mapa de riesgos es que este nos va a ayudar a anticiparnos
ante posibles desastres o riesgos que puedan tener acontecimiento en alguna zona específica o en alguna comunidad, por ejemplo. Esto va a ayudar, por ejemplo, a algunas personas que quieren realizar algún proyecto, por ejemplo, una escuela, un edificio en tal zona o lugar, pues viendo este mapa de riesgos va a poder ver que en este lugar o zona pues va a haber tal vez un mayor riesgo de que pueda haber derrumbes o inundaciones, y de esta manera pues poder evitar futuras catástrofes. También nos va a ayudar a entender las amenazas y peligros en una comunidad. Como también una utilidad muy importante de un mapa de riesgos es que marca rutas de evacuación o lugares seguros ante posibles emergencias como inundaciones, ¿verdad? A través de este mapa pues nos va a ayudar a estas personas a ver dónde son los centros seguros ante estas posibles emergencias. ¿Cómo hacer un mapa de riesgos? Vamos a ver que hay una serie de procedimientos para poder realizarlo. El primero de ellos es que debemos organizar nuestro trabajo. Debemos buscar información acerca de lo que vamos a hacer. Posteriormente tenemos que discutir sobre los riesgos y las amenazas. Debemos saber qué es un riesgo, qué es una vulnerabilidad y qué es una amenaza para poder realizar lo que es el siguiente paso, que es la preparación de una guía para la observación y búsqueda de información en la comunidad, donde vamos a hacer una serie de preguntas, por ejemplo, qué comunidades están en riesgo de inundación, si hay ríos cerca, qué casas o caseríos tienen riesgo de sufrir daños por alguna amenaza o algún riesgo, o son vulnerables a sufrir un riesgo. Posteriormente a eso, vamos a realizar un recorrido por la comunidad buscando teóricamente la respuesta al punto anterior. Posteriormente tenemos que discutir y analizar los resultados que obtuvimos en el recorrido a la comunidad para posteriormente pasar a la elaboración de los mapas de riesgo. Esto se puede hacer ya sea que sobre un croquis un solo participante dibuje el mapa e identifique los lugares donde estén los riesgos, o se haga cada integrante realice el dibujo del croquis del lugar donde observó, que le tocó observar. Otra herramienta de gestión de riesgos es el Plan Familiar de Respuesta. La utilidad de este es que este es un documento de planificación en donde se describen actividades que deben realizar los integrantes de una familia o las personas que viven en un mismo hogar para que estén preparados y sepan qué hacer frente a situaciones de riesgo, emergencia o desastres, para que puedan salvaguardar su vida, su salud y sus pertenencias. Los objetivos de este plan es que los miembros de la familia sepan qué hacer antes, durante y después de estos desastres, que conozcan cuán seguro es su hogar y sus alrededores para que puedan ponerse a salvo y fortalecer los lazos familiares al realizar este plan. Es bastante importante mencionar que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED dispone de una guía o machote para la elaboración de este plan. En cuanto a los componentes del Plan Familiar de Respuesta, en primer lugar encontramos lo que es la carátula. Esta lleva datos como el apellido de la familia, el número telefónico y dirección de la vivienda, y también los integrantes y la edad de cada uno. El siguiente apartado es el apartado de riesgos. Este involucra un listado de riesgos que podrían suceder en la vivienda, el impacto que podría llegar a tener y la probabilidad de que este ocurra. El siguiente apartado es la planificación de escenarios. En este caso, se escribe qué podrían hacer en caso de que ocurra, por ejemplo, un derrumbe o un deslave en el lugar de la vivienda. El siguiente apartado es la identificación gráfica de rutas de evacuación y lugares seguros. Este es prácticamente un croquis de la vivienda en el que se señalan cosas importantes como lugares de riesgo o el sitio donde pueden evacuar. El siguiente es la comunicación y sistema de alarma. Aquí se detalla qué puede ser el sistema de alarma que utilicen, un sistema de alarma digital o, por ejemplo, un grito que determine en qué lugar de la casa están. Y el siguiente apartado es el apartado de responsabilidades. En este se detalla quién se encargará de realizar cierta actividad importante en un caso de desastre, como por ejemplo quién llevará la mochila de las 72 horas. El siguiente componente es la mochila de las 72 horas. Se detallan los artículos de primera necesidad y documentos importantes que debe contener una mochila en caso de emergencia o desastre durante las primeras 72 horas. Está la sección de mascotas. Se describe un kit de emergencia para las mascotas con los artículos necesarios, así también las actividades que se pueden realizar ante la posibilidad de enfrentar algún tipo de emergencia. El siguiente componente es el de seguros. Se requiere especificar las pólizas de seguro que la familia tiene vigente para cubrir daños a la vivienda, accidentes y enfermedades de cada uno de los miembros. La sección de albergues consiste
en tener un listado de los albergues temporales con dirección y contacto respectivo en donde la familia puede acudir en caso de que la vivienda quede en riesgo, destruida o inhabitable. Y por último, el componente de contactos de emergencia. Se anotan las instituciones o empresas a quien acudir en caso de una emergencia o desastre con el contacto y número de teléfono.